Bueno, para no dejar este canal muerto decidí subir este respect, y descuiden el video de Scarlet King vs Nyarlathotep Shishara. Así que sin más que decir comenzamos con uno de los mejores guerreros de toda la Fundación SCP. Después de que Adam y su tribu se establecieran en un valle que contenía el árbol del conocimiento custodiado por Naash y el árbol de la vida custodiado por Akama, él y su esposa Awa aburrieron a Ebel y a sus dos hermanos Cain y Set. Ebel se convirtió en el protector de la gente del valle, usando su Tumbling Blade para luchar contra cualquier amenaza. Sin embargo, cuando el malvado dios antiguo conocido como el Rey Escarlata comenzó a surgir del abismo, Naash le dio a Cain un conocimiento que podría ayudarlo a luchar contra la amenaza, pero esto lo abrumó tanto que durante una acalorada discusión con Ebel sobre su madre, Cain golpeó la cabeza de su hermano. Cabeza con una roca, matándolo y provocando el destierro de Cain. Afortunadamente, Ebel pudo volver a la vida después de 5 días, pero debido a su experiencia de ser asesinado por su hermano, se distanció y cayó en la desesperación. Cuando el ejército de Daevitas del Rey Escarlata comenzó a acercarse al valle, Ebel decidió seguir protegiendo a su gente y se dirigió al este para luchar directamente contra los Daevas. Sin embargo, después de años de luchar contra los Daevitas, su magia oscura lo corrompió y le lavaron el cerebro para que se convirtiera en uno de sus mejores generales, junto con Hardcore Darkblade y Vergon Soulbearer. Y fue rebautizado como Ablesal. Lideraría los ejércitos de los Daevitas durante sus conquistas, antes de trasladarse al valle. Sin embargo, antes de que él y su ejército pudieran continuar, Cain lo detuvo y trató de defender su hogar matando a su hermano nuevamente con otra piedra, pero Ablesal respondió arrancándole los brazos a su hermano y dejándolo convertido en esclavo. Daevas. Después de eso, Ablesal arrasó el valle, matando a la mayoría de su gente, incluidos sus padres, y procedió a destrozar a Akama mientras Naash huía, dejando los dos árboles a merced de los Daevitas. Ablesal procedió a servir a los Daevitas hasta la Quinta Guerra Oculta en la década de 1900, cuando se convirtió en un ejecutor secreto en Asia, que había sido mayormente invadida antes de que la historia cambiara como resultado de SCP-001, propuesta incorrecta. En la nueva línea de tiempo, poco después de la destrucción del valle, Ablesal pudo luchar contra su control mental y se dispuso a detener a los malvados Daeva matando y destruyendo sus ídolos, lo que inspiró a sus compañeros esclavos y pronto comenzó una esclavitud masiva. Revuelta. Durante la propagación de SCP-610, Ablesal se reconcilió con su hermano Cain, antes de enfrentarse cara a cara con Moloch. Ablesal logró derrotar a Moloch y luego se dispuso a enfrentarse directamente al Rey Escarlata. Desafió al Rey Escarlata, haciendo que el dios se manifestara ante él y, en ese momento, Ablesal usó el poder que le otorgó el Todopoderoso para provocar el diluvio que restableció el universo y cortó la influencia del Rey Escarlata en la Tierra. Fuerza. Abel casualmente, estrecha la mano a un hombre lo suficientemente fuerte como para que sus dedos aún le duelan 2 horas más tarde, y le da una palmada en el hombro lo suficientemente fuerte como para magullarlo. Es capaz de levantar a una mujer con una sola mano. Abel es capaz de romper la mandíbula de una persona con una espada Nerf. Es capaz de romper el 72% del cuerpo de un miembro del COG en una pelea de lucha libre. Es capaz de arrancarle la carne a un hombre. Puede lanzar 2 jeballes de espuma con una fuerza extrema, provocando hematomas, noqueando a una persona muy brevemente y rompiendo la muñeca de otra persona. Estando sin poderes fue capaz de estrangular con 2 dedos a un hombre. En el mismo momento que perdió sus poderes, sigue siendo lo suficientemente fuerte como para matar a un equipo de ataque de la Fundación, incluso dejó a un hombre empalado en una tubería. Se puede liberar de sus ataduras. Abel es capaz de atravesar una puerta de acero reforzado y esto lo hizo en 4 minutos. Es capaz de cortar una puerta de acero con un arma desconocida. Abel hace que una puerta de hormigón y acero salga volando por completo de sus bisagras con 3 golpes de hombro. En un momento de ira Abel mordió tan fuerte que uno de sus dientes se saliera, luego de eso destruyó por completo una sala de reuniones. Puede matar a un elefante con sus propias manos. Atraviesa 5 puertas de acero y posteriormente parte a los hombres por la mitad con sus propias manos. Abel es capaz de abrir una puerta blindada de 2 pies de espesor que pesa 3 toneladas con facilidad, arrancando el sistema hidráulico de los lados. Atraviesa una puerta blindada con fuerza extrema.
Atraviesa una pared de titanio sólido de 3 codos de espesor. Puede romper los escombros de una caverna a golpes. Abel patea tan fuerte a Loli, una payasa del circo de la inquietante de Herman Fuller, que la dejó sin poder respirar. En la misma pelea Abel con varios cabezazos lanza hacia atrás a Loli por unos 50 codos. Atraviesa a toda una legión de guardias en 20 minutos, mientras sus manos están completamente destrozadas. Es capaz de dañar a un dragón. Empujó una estación de vigilancia a un lado, la cual debería de tener un tamaño considerable, ya que estaba conectada a múltiples cámaras de seguridad. Daña gravemente a SCP-682 en el transcurso de su batalla de 1 hora. Abel le dio un golpe a SCP-682 sobre su espalda con una patada de una bota con cuchillas, para luego golpearlo continuamente a 682 con armas lo suficientemente fuertes como para que se alojen en él o se rompan por la tensión, dejando a SCP-682 luchando por respirar y reformarse. SCP-076 fue el único que dejó a SCP-682 en un estado tan deplorable, destruyendo un 93% de su cuerpo. Para esos momentos SCP-682 ya podía bajarse pequeños rascacielos, incluso SCP-096 no pudo dañar tan gravemente a SCP-682, y eso que SCP-096 puede luchar con el corazón del mal que puede destruir parte de una ciudad. En la serie de historia de Incidente Zero, Abel fue capaz de matar y absorber el poder del Bloom. Un objeto capaz de restablecer todas las líneas temporales de todo el multiverso, y como ya sabrán es infinito. Por si fuera poco, en una historia se narra que, como origen para SCP-173, Abel fue capaz de crearlo. En una historia que narra el origen de SCP-173, Abel fue capaz de crearlo. Siendo SCP-173 capaz de destruir todo el antiguo multiverso, e incluso hacer que la verdadera forma de SCP-682 huyera de miedo. Antes de ser asesinado, Abel era el protector de su pueblo, defendiéndolo de monstruos y demonios. Luchó durante años contra el ejército del Rey Escarlata y contra los Daevas. En cierto punto de la historia, debajo de 2 árboles, Caín mataría con una piedra a su hermano Abel. Fue capaz de revivir y aumentar su poder de una manera exagerada mediante la corrupción del ejército del Rey Escarlata. Ahora, llamándose Ablesal, su primera hazaña es que fue capaz de arrancarle los brazos a Caín. Destruyó fácilmente a Mecane, del cual su mera voz es descrita como toda la creación. Fue el causante de la caída de la civilización de los Daevitas. Los Daevas les fue otorgado una fracción del poder de Scarlet King. Derrotó al dios Moloch con facilidad, el cual está al mismo nivel que el rey ahorcado. El rey ahorcado siendo capaz de dañar la Wanderer's Library, siendo la capa más alta de la cosmología del árbol. Además de superar a la serpiente, la cual encarna toda la cosmología del árbol. En una pelea contra Scarlet King, Abel fue capaz de castrar al rey Escarlata. Y en su pelea final contra Escarlata, Ablesal se mostró comparable al Rey Escarlata. En el diluvio que Ablesal invocó, dañó al Rey Escarlata, y no tan solo eso, era capaz de eliminar la magia y borrar a los árquicos, que para ese punto el gran carcista Ion tenía un poder similar al de Yaldabaoth. Resistencia. Ignora las heridas que serían debilitantes para los humanos normales. Puede recibir varios disparos de un BMG calibre 50 en la cabeza y sobrevivir durante varios minutos. Puede sobrevivir más de 1 hora sin oxígeno. Sobrevive, pero queda incapacitado por un encuentro con SCP-4450 que resultó en la amputación de su brazo izquierdo, su brazo derecho aplastado y un agujero en su sección media. Es necesario muchos disparos de una pistola para detenerlo, pero esto no lo detiene del todo y lo deja más enojado. En su pelea con SCP-682 sigue luchando después de una batalla de 1 hora con SCP-682 que resultó en que SCP-076-2 perdiera un brazo, media pierna, un ojo, la mayor parte de su cerebro y le abrieran el estómago. Aguantó que un collar explosivo colocado en su cuello detonara cubriendo el dispositivo con sus manos, aplastando parcialmente su garganta para pasar por debajo del collar. La explosión masacra sus manos, pero aún así puede arrasar todo el sitio después. Puede seguir luchando contra un monstruo después de que le cortaron uno de sus brazos.
Sobrevivió a una explosión que hace estallar todas las ventanas de los 2 pisos inferiores de un edificio, continúa luchando a pesar de que su lado izquierdo esté destrozado. Es golpeado por el SCP-682 en el torso, arrojándolo por más de 10 metros y demoliendo numerosos obstáculos en su camino antes de quedar incrustado hasta la mitad en una gran roca. Puede seguir luchando después de que le rompan y desmembran ambos brazos sosteniendo su espada entre los dientes, solo falla cuando le cortan una de sus piernas. Fue necesarios 5 minutos de disparos sostenidos de un agente para derribarlo. Sobrevivo, pero quedó inconsciente cuando SCP-744 ARC lo golpeó lo suficientemente fuerte como para lanzarlo 400 metros. SCP-744 ARC también es lo suficientemente fuerte como para voltear un M1 Abrams con un solo golpe. Soporta ataques de un dragón. Durante su pelea con las deidades aparecidas en bajo 2 árboles, fue capaz de aguantar los ataques de los dioses más poderosos. Velocidad. Puede correr 64 metros en solo 3 segundos. Golpea balas de pistola y rifle de asalto en el aire con un trozo de barra de acero. Empala al Dr. Bright en el pecho antes de que pueda accionar el gatillo de un arma. Esquiva los disparos de 6 ametralladoras pesadas calibre 50 mientras corre por un pasillo, aplastando las balas que no pudo evitar con 2 ninjas. Inmoviliza a Lord Blackwood arrojándole una bola antes de que pueda reaccionar. Atraviesa un corredor de matanza de 150 metros de largo en apenas un minuto, esquivando sin esfuerzo el fuego del sistema de armas de cerca mientras lo hace. Invoca y lanza 40 dagas en 5 o 6 segundos. Hace girar una espada con ambas manos a miles de RPM. Se mostró comparable y en momentos un poco superior al SCP-682. Al obtener el Torn es capaz de absorber la luz de todas las líneas de tiempo del multiverso. Se mostró superior a los dioses ancianos como Moloch y Mekane, y este último en su pelea con Yaldabaoth estaban fuera del espacio-tiempo. Incluso para Yaldabaoth el espacio-tiempo es solo un chiste. Tuvo una pelea pareja contra el Rey Escarlata, quien es infinitamente superior a los dioses anteriormente mencionados. Axe Resurrección después de ser abatido. Abel termina en SCP-076-1, después de un tiempo o años inclusive, Abel sale completamente ileso. Inmortalidad. Abel lleva miles de años con vida y solo puede morir si es asesinado, aunque como mencioné anteriormente Abel puede revivir. Autosustento. Abel no necesita ni comer ni dormir, aunque en ocasiones se lo ha visto comer, solo lo hace por gusto. Creación de armas. Una de las habilidades principales de Abel es sacar armas de una dimensión de bolsillo. Manipulación dimensional. Puede crear portales hacia una dimensión hasta ahora desconocida donde obtiene cualquier tipo de armamento que necesite. Dimensión de bolsillo. Abel en cualquier momento puede acceder a esa dimensión para obtener armamento. Resistencia a la posesión. Abel es hasta cierto punto resistente a los efectos de SCP-963, aunque no es 100% ya que el Dr. Brick logró obtener su cuerpo. Alta resistencia al dolor. Abel prácticamente no siente dolor, se lo ha visto con heridas que para un ser humano serían desde graves hasta fatales en la gran mayoría de casos. Creación de vida. Creó al SCP-173 con tan solo sus lágrimas, y no tan solo eso, el armamento que utiliza está vivo ya que un escanear COV detectó que estaban vivos. Magia. Su armamento posee partículas EVE, que son utilizadas para detectar la magia en seres vivos. Resistencia al borrado existencial. Abel no se vio afectado al matar al Dr. Clef, siendo él un sumidero de realidad que es capaz de despotenciar anomalías, y también comienzan a perder conexión con las fuerzas fundamentales que la unen con la tela del universo hasta que desaparecen por completo. Inmunidad a la manipulación del tiempo. Es lo mismo que la habilidad anterior, pero además es comparable o incluso superior a SCP-5004, ve otro sumidero de realidad que puede interactuar con el espacio-tiempo, así que, al matarlo sería inmune a su habilidad. Borrado existencial. Al utilizar el diluvio, es capaz de borrar la magia del mundo. Manipulación conceptual. Puede pelear con literalmente conceptos como por ejemplo el Rey Escarlata. Manipulación del tiempo. El Torn es capaz de manipular el espacio-tiempo. Manipulación de la materia. Al tener al SCP-744 ARC, tiene la habilidad de absorber la materia. Cambio de forma. SCP-744 ARC puede cambiar de forma.
Manipulación tecnológica. Al ser SCP-744, ARG Nanomáquinas puede manipular la tecnología. Inmunidad a la manipulación emocional. Cuando SCP-076 es expuesto a SCP-316, una lámpara que induce apatía/depresión por un periodo de 24 horas, aún mata instintivamente a todos a su alrededor para lidiar con el aburrimiento. Inmunidad a la manipulación de la edad. El cuerpo de SCP-076 no envejece cuando entra en contacto con un artefacto que causa un envejecimiento rápido al contacto. Sentidos mejorados. Es capaz de percibir el circo de lo inquietante de Hermann Fuller debido a su mente antigua y alienígena. Inmunidad a la manipulación de la percepción. A pesar de tener un efecto pretermemético que lo hace casi imperceptible para sus enemigos, Abel puede detectarla. Creación de avatares y proyección. Abel sale en su pelea con SCP-682. Sus cuerpos no estaban en esa realidad. Alquimia. Al estar en el ejército Daeva obtuvo conocimiento de magias oscuras. Regeneración. Abel de un universo alternativo sobrevive y se regenera de una explosión que mutiló completamente su cuerpo. Inteligencia. Genio, alguna vez fue el líder del ejército Daeva, tiene conocimiento de todo tipo de tácticas de guerra, de anatomía del cuerpo humano, de agricultura, sabe hablar sumerio antiguo, griego clásico con fluidez y inglés. Debilidades. Abel es propenso a entrar en un estado de ira que nubla su juicio.